Hay noches que parecen no significar nada, pero sin que nadie lo note, cambian el mundo para siempre. En un bar universitario, luz tenue, mesas gastadas por miles de conversaciones, entre el ruido de vasos y risas, hay una pareja sentada frente a frente. Él, con sudadera y mirada inquieta. Ella, con paciencia que empieza a agotarse. Son Mark Zuckerberg y su novia, Erika. La conversación parece normal, pero hay algo distinto. Mark no habla, descarga información. Sus palabras son como líneas de código, rápidas, frías y sin pausas para respirar. Salta de su coeficiente intelectual a los clubes más exclusivos de Harvard, de sus habilidades en programación a las oportunidades que cree que merece. No es una charla, es un monólogo, y Erika lo nota. Ella intenta seguirle el ritmo, pero él no está escuchando. No le pregunta cómo está, no reacciona a sus gestos, no la mira como una persona, sino como si fuera un accesorio que decora su estatus. Para Mark, ella es una validación social. Si puedo salir con ella, algo debo estar haciendo bien. Pero Erika no está ahí para inflar su ego, y entonces lo interrumpe, lo mira a los ojos y le suelta algo que, aunque él no lo sepa en ese momento, lo va a perseguir toda la vida. No es por ser un nerd que la gente no va a quererte, es por ser un imbécil. El golpe no es físico, pero se siente igual. Mark se queda callado, por fin. Ella se levanta y se va, y él se queda solo, en una mesa pegajosa, con un ego herido y un cerebro que no sabe apagarse. Sale del bar y camina por las calles frías de Cambridge, el campus de Harvard. De noche tiene una energía especial, edificios centenarios, faroles que apenas iluminan el pavimento, grupos estudiantiles caminando de la biblioteca a sus residencias. Aquí, el prestigio se respira, y también la competencia. En Harvard todo está dividido, las casas, los clubes, las sociedades secretas. No es solo estudiar, es pertenecer. La gente vive para entrar en esos círculos, para ser parte de algo que pocos pueden tocar. Y Mark lo sabía. Si lograba crear algo en internet que replicara ese sistema, donde solo unos cuantos podían entrar, la gente iba a correr por estar ahí. Pero esa noche no fue la primera vez que Mark pensó en código. Años antes, cuando todavía estaba en secundaria, había creado Synapse Media Player, un reproductor de música inteligente que, usando algoritmos de aprendizaje automático, recomendaba canciones en función a lo que escuchabas y tus hábitos. Recordemos que era 1999 y conceptos como Machine Learning apenas se mencionaban fuera del círculo académico. Microsoft e incluso AOL intentaron comprárselo por más de $1 millón, pero él, con esa mezcla de orgullo y rebeldía que lo acompañarían toda la vida, lo puso gratis en internet. No quería venderlo, quería que lo usaran. Ese era Mark, capaz de llamar la atención de gigantes y al mismo tiempo capaz de ignorar lo que cualquier otro habría visto como una oportunidad de oro. Mark llega a su dormitorio, prende la computadora y abre su blog personal. Escribe con rabia burlándose de Erika, dejando que su enojo se mezcle con esa necesidad obsesiva de crear algo, y en ese estado se le ocurre un experimento. Abre los directorios en línea de las casas residenciales de Harvard. Cada casa tiene fotos de sus estudiantes y empieza a extraer esas imágenes. Pero para compararlas necesita algo más. Un código que le permita poner dos fotos lado a lado y que la gente elija quién es más atractiva. Ahí es donde entra Eduardo Saverin. Eduardo es su amigo, su socio inicial, un brasileño con cerebro para los negocios y una capacidad natural para moverse en el mundo social que, por cierto, a Mark le falta. Esa noche Mark le pide acceso a un script que Eduardo había hecho para otro proyecto. Eduardo se lo pasa, sin imaginar que estaba ayudando a construir el primer escalón de algo que crecería más allá de Harvard. Mark integra el código, sube las fotos y nace FaceMash, una página en la que los estudiantes podían votar quién era la más atractiva entre dos opciones. Simple, cruel y adictivo. En pocas horas, 450 personas lo habían usado. Se registraron más de 22,000 votos. El tráfico fue tan alto que la red interna de Harvard empezó a saturarse. Los pasillos se llenaron de murmullos. Unos se reían, otros se indignaron, pero todos entraban para ver de qué se trataba. Pero para Mark esto no era un juego, era una prueba de concepto. Si le das a la gente un lugar donde pueda compararse, competir y opinar, se quedarán. Y si eso funciona con algo tan superficial como fotos, imagina lo que podría pasar con algo mucho más grande. La universidad, claro, no lo vio así. Lo citaron, lo acusaron de vulnerar la privacidad de los estudiantes y lo sancionaron. Pero en vez de sentirse avergonzado, él salió de ahí convencido que estaba en algo importante. Esa arrogancia, esa soberbia de pensar que las reglas estaban hechas para otros, no para él, fue el combustible que lo llevó a su siguiente paso. Y ese paso llegaría pronto, porque de esa misma historia nacería de Facebook, y con él, una de las transformaciones más grandes en la forma en la que el mundo se conecta. Mark todavía cargaba con el ruido de Facebook, ya no era simplemente el chico raro que programaba cosas. Ahora era ese imbécil que hizo la página de comparar chicas. En los pasillos, las miradas lo evitaban.
Muchas mujeres ni siquiera disimulaban el desprecio. Una mañana en plena clase, mientras tomaba apuntes, una chica le dejó un papel doblado sobre el escritorio. Mark lo abrió. Una sola palabra escrita con tinta firme: idiota. No era el único mensaje que estaba recibiendo. De forma directa o indirecta, para muchos estudiantes, FaceMash no era una broma, era una humillación pública. La prueba de que para él, las mujeres eran objetos que se podían poner a competir como si fuera un partido de fútbol. A eso se le sumaba la sanción oficial de Harvard. 6 meses a prueba. Cualquier otra falta y estaría fuera. La junta directiva lo había citado, y en lugar de mostrarse arrepentido, Mark les dijo que deberían agradecerle, porque había hecho evidente una falla de seguridad en el sistema de la universidad. Sí, de seguro estaba de su propia inteligencia, y así de poca importancia le daban las reglas. Fue en medio de ese ambiente cuando un día lo estaban esperando afuera de clase 2 figuras que parecían de revista: Cameron y Tyler Winklevoss, idénticos, altos, atletas olímpicos en remo y miembros de un club social tan exclusivo que la mayoría de Harvard solo veía desde afuera. Con ellos estaba Divya Narendra, el cerebro estratégico del trío. Le hablaron de su idea, Harvard Connection, una red social exclusiva para los estudiantes, con registro por correo de Harvard, perfiles con foto y la posibilidad de conectar gente que ya se conocía en persona. Necesitaban un programador, no cualquiera, alguien que conociera las entrañas del sistema y pudiera lanzarlo rápido. Mark escuchó, asintió y aceptó a colaborar. Para ellos era el comienzo de una alianza, pero para él era información, porque mientras prometía trabajar en su código, en su mente ya estaba dibujando otras cosas, una red propia, más grande, más pulida, pero sobre todo, más viral. Su dormitorio comenzó a desarrollar lo que posteriormente llamaría The Facebook. Perfiles simples, con nombre real, fotos y datos básicos. Y sobre todo, un requisito que lo haría irresistible: solo podías entrar si tenías un correo @harvard.edu. La misma lógica de exclusividad que gobernaba Harvard, ahora traducida al internet. Para arrancar necesitaba dinero, y ahí apareció de nuevo Eduardo Savery. Además de ser su amigo, Eduardo tenía la cabeza para los negocios y contactos que podían abrir puertas. Le dio $1,000 a cambio del 30% de la empresa. El trato era simple: Eduardo se encargaría de conseguir recursos y contactos, y Mark de crear y expandir el producto. Mientras tanto, con los Winklevoss, Mark jugaba una doble partida. Les decía que estaba avanzando en Harvard Connection, pero les daba excusas técnicas para retrasar todo. Estoy depurando el código, necesito resolver unos problemas de servidor. Harvard ha cambiado permisos de acceso. La realidad realmente era otra. Cada línea de código que escribía no era para ellos, era para su propia plataforma, y Mark solo estaba ganando tiempo. Así pues, Mark seguía obsesionado con encontrar esos pequeños detalles que harían que la gente no solo entrara a Facebook, sino que se quedara. Uno de esos momentos surgió en un lugar tan mundano como un salón de clases. Estaba sentado junto a uno de sus compañeros de dormitorio, cuando este en voz baja le preguntó si una chica de su clase estaba soltera. Mark le respondió con frialdad, como se caracteriza: no lo sé, no lleva un cartel que lo diga. Pero esa frase, lanzada casi sin pensar, encendió algo en su mente. Si había algo que movía la interacción en Harvard y en cualquier campus universitario, era saber quién estaba disponible y quién no. ¿Y si esa información pudiera estar a un clic de distancia? Así nació una de las funciones más icónicas y adictivas de Facebook, el estatus de relación. De repente, no solo podías ver el nombre, la foto y las conexiones de alguien, también podías saber si estaba soltero, en una relación, o para los más crípticos, en una situación complicada. Era un cambio simple pero magnético. Transformó la red en algo más que un directorio. La convirtió en el escenario social definitivo, donde cada actualización de estado podría despertar conversaciones, esperanzas o inclusive celos. El 4 de febrero de 2004, The Facebook estaba en línea y explotó. En unas 24 horas, cientos de estudiantes se registraron. En un mes, más de la mitad del campus tenía perfil, y de ahí, la expansión fue fulminante. En ese momento ya existían otras redes sociales: Friendster, MySpace e incluso Orkut. Pero The Facebook no intentaba ser un gran escaparate para todo el mundo. Su propuesta era distinta. MySpace, por ejemplo, estaba dominando por perfiles personalizables, colores y música, pero esa libertad también generaba desorden y un ambiente poco uniforme. Friendster había sido pionero, pero sufría problemas técnicos y estaba abierto a cualquiera, lo que reducía la calidad de las conexiones. Orkut tenía popularidad en países como Brasil e India, pero carecía de un anclaje cultural fuerte en las universidades estadounidenses. The Facebook, en cambio, era limpio, minimalista y sobre todo, cerrado. Solo podías entrar con un correo de Harvard. Esa exclusividad lo convertía en un símbolo de pertenencia. Estar ahí no solo era participar en una red social, era pertenecer a un círculo selecto. Y había otro detalle crucial: las identidades eran reales. Aquí no eras un apodo o un personaje invitado, eras tú, con tu nombre, tu foto y tus conexiones reales. Eso generó confianza y convirtió la red en un reflejo auténtico de la vida en el campus. El impacto de The Facebook en Harvard no tardó en sentirse fuera de las pantallas. En cuestión de semanas, Mark y Eduardo
pasaron de ser 2 estudiantes más a convertirse en figuras reconocidas en el campus, en las fiestas, en los pasillos, en las bibliotecas. Siempre había alguien que los miraba con curiosidad o se acercaba a preguntar si ellos eran los de la página. El cambio más evidente estaba en la interacción con las chicas. Lo que antes podían ser charlas breves o formales, o en el caso de Mark ni eso, ahora se transformaban en conversaciones llenas de interés y sonrisas. Muchas querían saber cómo funcionaba el sitio, cómo podían unirse, y otras simplemente buscaban una excusa para hablar con los creadores de lo que ya empezaba a ser el fenómeno social más comentado de Harvard. Ese ambiente empezó a circular con una frase que se volvería parte del vocabulario cotidiano del campus: Facebook Me. No era solo una invitación para agregarte al sitio, era una señal de que estabas dentro de la nueva red social que todo el mundo quería explorar. Un guiño que implicaba búscame, mírame, conéctame. Decirlo significaba que formabas parte de algo moderno, exclusivo y en expansión. La expresión empezó a escucharse en las fiestas, entre vasos de cervezas y música alta, en los dormitorios mientras se compartían fotos y perfiles, incluso en los pasillos de clase, como si fuera un código interno entre estudiantes. Era breve, pegajoso y transmitía exactamente lo que de Facebook estaba logrando: no solo conectar a las personas, sino cambiar la manera en la que se presentaban, se buscaban y se validaban socialmente. Para Mark, aquel reconocimiento no era novedad. Para Eduardo, con su carisma natural, era casi terreno familiar. Pero para ambos, era la prueba más clara de que lo que habían creado ya no solo era una página web, se estaba convirtiendo en el símbolo de estatus en Harvard. En medio del crecimiento acelerado de Facebook, surgió la primera gran diferencia de visión entre Mark y Eduardo. Eduardo, como inversionista inicial y responsable de cubrir los gastos de servidores, empezó a considerar que había llegado el momento de monetizar. Su propuesta era clara: implementar anuncios publicitarios dentro de la plataforma para generar ingresos y sostener el proyecto a largo plazo. Mark, en cambio, se opuso de inmediato. No veía sentido en introducir publicidad en una etapa tan temprana. Para él, de Facebook todavía no debía comportarse como un negocio, sino como una experiencia perfecta y adictiva para los usuarios. Cualquier distracción visual o intento de monetización prematura podría restarle atractivo y frenar el crecimiento. Esa negativa reflejaba bien su forma de pensar. Ya lo habíamos visto con Synapse: obsesión por el producto, visión a largo plazo y rechazo a comprometer la experiencia del usuario por ingresos inmediatos. Mientras Eduardo veía la oportunidad de generar flujo de caja, Mark veía un riesgo para la expansión. Pero mientras la plataforma crecía, otra historia se estaba escribiendo en silencio. En Harvard, la inteligencia no es suficiente para estar arriba. El prestigio académico abre puertas, sí, pero las llaves más codiciadas no están en las aulas, están en los finite clubs. Esas sociedades privadas donde la élite social de la universidad se reúne para beber, hacer negocios y asegurarse de que sus nombres estén en las mismas listas que futuros senadores, CEOs y herederos de fortunas centenarias. Entre esos clubes, uno de los más antiguos y exclusivos es el Phoenix Club. No entras por méritos académicos, entras porque alguien que ya está dentro cree que eres uno de ellos. Es la mezcla perfecta de tradición, riqueza y poder. Hasta 1988 ni siquiera aceptaban mujeres. Entre sus miembros históricos han estado banqueros legendarios como Stephen Friedman, expresidente de Goldman Sachs, y políticos que terminaron moldeando el país. La entrada no es automática, existe un proceso llamado punch, algo así como una audición social. Te invitan a fiestas privadas, cenas formales y eventos discretos donde los miembros actuales te observan, te evalúan y deciden si mereces estar ahí. Solo un puñado logra superar todas las rondas, y en medio de la expansión inicial de Facebook, Eduardo Saverin recibe la invitación. Para él, aquello era un sueño. No solo estaba invirtiendo en una empresa que crecía como pólvora, sino que se codeaba con los hijos de banqueros, políticos y magnates más importantes del mundo. Era el tipo de conexión que podría abrirle cualquier puerta en Wall Street o Silicon Valley. Para Mark, en cambio, era otra historia. Él mismo había intentado entrar antes y no había llegado lejos. El Phoenix no era solo un club, era un recordatorio viviente de su exclusión. Harvard se organizaba en círculos, y Eduardo acababa de acceder a uno al que Mark nunca podría entrar. En su mente, la invitación de Eduardo no solo era un reconocimiento social, era un golpe directo a su ego. Mark veía el Phoenix como otro de sus sistemas de validación superficial que lo habían ignorado toda su vida. Decía que a él no le importaba, que no los necesitaba, pero en el fondo le carcomía que su socio y único amigo estuviera siendo aceptado por una élite que a él lo despreciaba. Y ahí empezó un cambio sutil. Eduardo comenzó a dividir su tiempo. Las noches que antes pasaba encerrado con Mark ajustando ideas, ahora a veces se iban en cenas privadas, eventos formales y conversaciones con gente que nunca había escrito una línea de código. Eduardo seguía creyendo en el proyecto, pero Mark lo sentía cada vez más lejos. Mientras Eduardo hacía networking con futuros tiburones financieros, Mark estaba encerrado en su dormitorio, programando sin parar y observando desde afuera cómo su socio disfrutaba de algo que él nunca tendría: aceptación social sin necesidad de inventar nada. Esa mezcla de resentimiento, ambición y visión fue el combustible perfecto para lo que estaba por venir, porque mientras Eduardo levantaba su copa en un salón privado del Phoenix,
Mark estaba a punto de tener su primer encuentro con los gemelos Winklevoss y Ty Van Arenda, un trío que creía tener la próxima gran idea para Harvard, sin saber que, en manos de Mark, esa idea tomaría un rumbo totalmente distinto. Cuando los Winklevoss y Tybee se enteraron, el golpe fue seco. El chico al que habían contratado para su proyecto había lanzado el suyo y les había quitado el mercado antes de que ellos pudieran salir al aire. Para Mark no había nada que explicar, las ideas no eran propiedad de nadie, solo se valían si ejecutaban, y él había ejecutado mejor y más rápido. Para ellos era un robo puro y simple. Ese enfrentamiento estaba a punto de pasar a los pasillos de Harvard a las salas de abogados. El éxito de Facebook no tardó en cruzar las fronteras de Harvard. Mensajes empezaron a llegar desde otras universidades. ¿Cuándo va a estar disponible aquí? ¿Cuándo podremos registrarlo? De Facebook ya no era solo un fenómeno local. El siguiente paso era inevitable: expandirse. Eduardo y Mark analizaron las opciones. Decidieron empezar por Yale y Columbia, dos universidades con el mismo aire de exclusividad que Harvard, y con comunidades cerradas que podían amplificar el prestigio de la plataforma. La estrategia fue simple pero efectiva: contratar estudiantes influyentes, darles acceso anticipado y dejar que el boca a boca hiciera el resto. En cuestión de días, Facebook se había convertido en el nuevo pasaporte social de esos campus. Fue entonces cuando Eduardo puso sobre la mesa una propuesta clave: Stanford. Para él, no era solo otra universidad, era la entrada directa a Palo Alto y a todo el ecosistema de Silicon Valley. Mark estuvo de acuerdo, y en cuanto a Facebook aterrizó en Stanford, la respuesta fue explosiva. En 24 horas, más de 1000 estudiantes ya estaban dentro. La expansión no fue al azar, cada universidad nueva era una jugada calculada. Primero las Ivy League para brindar el prestigio, luego Stanford para acercarse a los inversionistas, los emprendedores y las conexiones que podría llevarlos al siguiente nivel. En apenas un mes, Facebook ya estaba presente en 4 universidades estratégicas, y el ritmo de crecimiento no mostraba señales de detenerse. Lo que había empezado en un dormitorio de Harvard estaba a punto de encontrar a alguien que sabría cómo llevarlo mucho más lejos: Sean Parker, quien les abriría las puertas de Palo Alto, y con ellas un mundo donde la ambición se medía en millones de dólares, y el inicio de la fractura con su mejor amigo. Pero no todo era euforia en la expansión. Mientras de Facebook se convertía en una fiebre en Harvard y empezaba a infiltrarse en otros campus, Eduardo, fiel a su perfil más pragmático, veía algo que Mark prefería ignorar: la oportunidad de buscar inversión. Para Eduardo, si querían escalar de verdad, necesitaban capital para servidores, marketing y equipo, así que planeó un viaje a Nueva York, su terreno natural, para reunirse con potenciales inversionistas y contactos de alto perfil. Mark aceptó acompañarlo, pero lo que pasó en esa gira dejó a Eduardo con una sensación incómoda. En las reuniones, Mark parecía estar en cualquier lugar menos ahí. Respondía con monosílabos, desviaba preguntas clave, hacía pausas largas y daba la impresión de que no le importaba convencer a nadie. Para algunos presentes fue simplemente un chico introvertido. Para Eduardo, era como si Mark estuviera saboteando el momento. ¿Era desinterés real por dinero o algo más profundo? Mark siempre había defendido que la clave era la experiencia del usuario, que monetizar demasiado pronto, con anuncios o presiones externas, arruinaría la pureza del producto. Pero debajo de ese discurso idealista había algo más. Mark no quería deberle nada a nadie. Los inversionistas significaba tener que rendir cuentas, y rendir cuentas significaba perder control. Para alguien que había construido de Facebook como un territorio propio, esa idea era intolerable. Así, lo que para Eduardo era una jugada estratégica, para Mark era casi un riesgo existencial, y esa diferencia de visión en Nueva York empezó a marcar una grieta entre ambos. Eduardo aún no lo sabía, pero el verdadero inversionista que iba a cambiar todo no estaba en la agenda esa semana, estaba a punto de entrar por la puerta de un restaurante. En esa escena, Mark conoció a Sean Park. No era un banquero ni un académico, era el creador de Napster, un joven que a los 19 años había puesto de rodillas a toda la industria musical, permitiendo que millones de personas intercambiaran música gratis por internet. Demandado por las disqueras más poderosas del planeta, demonizado en la prensa y disfrutando cada segundo del caos que había generado. Después de Napster, Sean había pasado por Plaxo, una startup de contactos en la nube que también agitó el mercado. Allí su reputación se volvió aún más polémica. A su talento visionario se sumaba un historial de fiestas salvajes, acusaciones de consumo de drogas y un episodio mediático en el que la policía lo encontró en una casa llena de aunque los cargos fueron retirados. En Silicon Valley no todos confiaban en él, pero todos sabían que donde ponía el ojo, algo grande podía suceder. Era magnético, impredecible, y lo más importante para Mark, no jugaba bajo las reglas del establishment. En la mesa, Sean habló de la escalabilidad global, de la velocidad como arma, de cómo las grandes empresas no esperaban a estar listas para salir, y soltó una idea que, aunque simple, sonó como oro: quitarle el D al nombre. Not de Facebook, solo Facebook, más limpio, más directo y sobre todo, más grande. Eduardo estuvo ahí, pero no realmente. Desde el primer instante la dinámica fue evidente. Sean y Mark estaban en la misma frecuencia, terminando frases, compartiendo referencias, mirándose con la complicidad de quienes ven el mundo como un sistema para hackear. Eduardo parecía un invitado en la conversación de su propio socio.
Para Eduardo, Parker representaba lo opuesto a lo que él imaginaba para la empresa. Un socio que tenía glamour, sí, pero también caos. Lo último que quería era ver su proyecto envuelto en escándalos. Pero para Mark, ese riesgo era secundario frente a lo que Parker podría aportar: visión, contactos y un pasaporte directo a Palo Alto, la capital mundial de la tecnología. Esa noche, sin que Eduardo lo supiera, empezaba su desplazamiento. La decisión estaba tomada. Palo Alto sería el nuevo hogar de Facebook. No era un movimiento menor, era la jugada que marcaría la diferencia entre ser un fenómeno universitario y convertirse en un gigante tecnológico. Sean Parker no dejaba de repetir que en Silicon Valley se respiraba un aire distinto: capital, talento y velocidad. Aquí es donde los proyectos se convierten en imperios, le decía Mark. La mudanza no fue precisamente corporativa. No había oficinas elegantes ni salas de juntas. Lo que rentaron fue una casa suburbana cualquiera. Pero para ellos era mucho más que eso. Era un cuartel general, un cuarto de batalla y en muchos sentidos un laboratorio creativo sin reglas. Mark tenía claro que necesitaba a los mejores programadores y su manera de encontrarlos decía mucho de su personalidad. No buscaba títulos ni currículums brillantes. Organizaba pequeñas entrevistas que eran casi competencias. Sentaba a los candidatos frente a un monitor, les daba un reto de código y esperaba ver quién lo resolvía más rápido y con más ingenio. No había lugar para el nerviosismo, era un ambiente de presión máxima, diseñado para filtrar a cualquiera que no tuviera la misma intensidad obsesiva que él. Mientras Mark afinaba su ejército de código, Eduardo trataba de aportar desde otro frente. Abrió una cuenta de $18,000 de su propio dinero, destinados a sostener las operaciones durante el verano, pagar a servidores, cubrir gastos básicos y mantener en pie el caos organizado que era esa casa en Palo Alto. En su mente, aquello era una inversión controlada. En la realidad, estaba financiando una experiencia que empezaba a tomar tintes muy distintos a lo que él imaginaba. Porque la vida en Palo Alto no era solo trabajo. Entre líneas de código y reuniones improvisadas, también había fiestas, visitas constantes de gente del ecosistema tech, noches interminables y un aire de desenfreno que a Eduardo le resultaba cada vez más ajeno. La cárcel se convirtió en un lugar donde la frontera entre el trabajo y el ocio se desdibujaba. Un programador podía estar depurando código a las 4 am, mientras, en la sala, alguien discutía con Sean Parker sobre modelos de negocio, con música a todo volumen y botellas por el suelo. Era un ecosistema perfecto para Mark, sin horarios, sin supervisión, sin más reglas que las que él decidiera. Pero para Eduardo, aquello empezaba a ser una señal preocupante. Palo Alto estaba acelerando el crecimiento de Facebook, pero también estaba acelerando la distancia entre los dos. Mientras en Palo Alto la energía era pura adrenalina, con programadores compitiendo por un puesto y Sean organizando reuniones que parecían mezclar networking con fiestas interminables, Eduardo brillaba por su ausencia. No estaba ahí porque había regresado a Nueva York, tenía compromisos en la fraternidad Phoenix y sobre todo seguía empeñando en buscar inversionistas por su cuenta. Para él, esa era su contribución estratégica, asegurar capital para que Facebook pudiera sostener el crecimiento. Además, todavía cursaba clases en Harvard y su vida seguía anclada a la rutina universitaria y a su red de contactos en la costa este. La consecuencia fue que no vivía del día a día en Palo Alto, no presenciaba las entrevistas de Mark, no compartía las madrugadas de programación, ni sentía el pulso acelerado del proyecto en pleno epicentro tecnológico. Y aunque las llamadas y mensajes existían, la distancia física y mental entre él y Mark crecía a diario. Sin saberlo, esa ausencia sería un factor clave para lo que vendría después. Eduardo volvió a Palo Alto con una maleta y una idea clara: poner orden, pero lo que encontró no se parecía en nada al Facebook que había dejado meses atrás. La casa, que servía como oficina, parecía una mezcla entre un laboratorio de hackers y una fraternidad universitaria. Había cables en el suelo, pantallas encendidas a todas horas, latas de cerveza, cajas de pizza y un ir y venir constante de personas que nadie parecía registrar oficialmente. Sean Parker se había instalado como si siempre hubiera sido parte del equipo. Vestía con ese aire de ni me esfuerzo y hablaba con un carisma calculado, convenciendo a todos de que cada riesgo era en realidad una jugada maestra. Mark, que nunca se había visto cómodo con las formalidades de Eduardo, parecía revitalizado. Pasaban horas discutiendo sobre nuevas funciones, estrategias de negocio y rondas de inversión, conversaciones en las que Eduardo cada vez participaba menos. El dinero que Eduardo había dejado, esa segunda cuenta con $18,000 para cubrir el verano, se había gastado a una velocidad alarmante, entre equipos nuevos, servidores y sobre todo, un estilo de vida desenfrenado. Los gastos se acumulaban sin que él estuviera ahí para controlarlos. Sean justificaba cada dólar como una inversión necesaria. Eduardo lo veía como un gasto irresponsable. Fue entonces cuando decidió dar un golpe de autoridad. Congeló las cuentas de la empresa. Su intención no era sabotear el proyecto ni mucho menos, sino forzar a que Mark se sentara con él y hablaran de números, de estructura, de responsabilidades. Pero el gesto fue interpretado de otra manera. Para Mark y Sean, aquello era una afrenta directa, una muestra de que Eduardo no entendía la urgencia ni la cultura que estaban intentando construir en Silicon Valley. A partir de ese momento, la grieta se volvió un abismo. Eduardo todavía era el CFO, pero en papel, porque en Palo Alto empezaba a convertirse en un extraño. Y aunque seguía confiando en que podían resolver las diferencias,
No imaginaba que ese movimiento sería una de las cartas que sus socios usarían después para justificar su salida. Sean Parker no tardó en aprovechar la grieta abierta entre Eduardo y Mark. En Palo Alto, Parker era más que un consejero, se movía como un político en campaña, presentando a Mark con inversores de peso, rodeándose con figuras de Silicon Valley que podían convertir una idea en un imperio. Y entre esas reuniones llegó en particular una que cambiaría para siempre el destino de Facebook, la que aseguraría una inyección de capital de $500,000. El dinero venía con un envoltorio gigante, un cambio en la estructura de la compañía para hacerla más atractiva a nuevos inversores. En el papel sonaba lógico. Eduardo, todavía CFO y cofundador, recibiría documentos para firmar, asegurándole que todo era parte de un proceso estándar de reorganización de acciones. La propuesta venía cargada de tecnicismos legales, porcentajes y cláusulas que parecían inofensivas, pero que en realidad escondían una jugada letal. Al destapar su firma, Eduardo no solo estaba aprobando la entrada de ese capital fresco, estaba aceptando un esquema que diluía su participación de manera brutal, dejando sus acciones en un porcentaje casi simbólico. La compañía, que había cofundado y financiado en sus primeras etapas, pasaba, en efecto, a no ser suya. Mientras tanto, Sean Parker se aseguraba un 7% de Facebook. Para un recién llegado era un golpe maestro. Se convertía en accionista de peso sin haber estado en las primeras madrugadas de código, sin haber puesto dinero propio al principio, pero con un olfato impecable para entrar justo en el momento en que la ola se empezaba a romper. Mark no presentó la situación como una traición, sino como una necesidad de dar el siguiente paso, y aunque Eduardo sintió un nudo en el estómago, decidió confiar, o al menos no confrontar directamente. Lo que no sabía es que esa jugada no era el final de un desacuerdo, sino el principio del fin de su historia en Facebook. El golpe llegó semanas después. Cuando revisó los detalles de los documentos que había firmado, la cita era irrefutable. Su participación se había reducido a una fracción casi simbólica. No era un error administrativo ni una confusión de términos legales, era un movimiento calculado, diseñado para desplazarlo del centro de la empresa que él mismo había ayudado a construir. Al principio, la incredulidad lo paralizó. No podía concebir que Mark, su amigo, su socio, hubiera permitido algo así. Pero la incredulidad pronto dio paso a la ira. Eduardo no iba a quedarse quieto. Reservó un vuelo a Palo Alto y se presentó en las oficinas improvisadas de Facebook, con la determinación de exigir respuestas. En la película, esa escena quedó inmortalizada como un estallido de furia. Eduardo entra, golpea el escritorio y estampa su computadora contra el suelo. En la realidad fue más frío y tal vez más doloroso. Una reunión cara a cara donde Mark y Sean Parker, perfectamente alineados, le explicaron con calma que todo era por el bien de la compañía. Eduardo estaba solo, aislado, enfrentándose a dos figuras que ya operaban como un bloque unido. El ambiente se volvió irrespirable. Lo que hasta hace unos meses había sido un proyecto de amigos, ahora se sentía como una sala de negociación hostil. Eduardo comprendió que no estaba ante un simple desacuerdo, era su expulsión. Fue entonces cuando decidió pasar del enojo a la acción. Inició un proceso legal contra Mark y contra Facebook. De pronto, se volvió parte de una tormenta mayor. En paralelo, los hermanos Winklevoss mantenían su propia demanda acusando a Zuckerberg de haber robado la idea original. En los tribunales y fuera de ellos, la presión sobre Mark era doble. Eduardo versus Mark y Winklevoss versus Mark. El caso de Eduardo terminó resolviéndose fuera de los juzgados. El acuerdo le devolvió un porcentaje minoritario y sobre todo, el reconocimiento oficial como cofundador de Facebook, un título que las nuevas narrativas internas de la compañía parecían querer borrar. No volvió a ser parte activa de la empresa, pero su nombre quedaría atado para siempre en su historia. Sin embargo, ese no sería el último golpe de este capítulo. En Palo Alto, la vida de excesos y celebraciones no se detenía, y una fiesta en particular organizada por Sean Parker, quien más, marcaría otro momento clave en la historia. La celebración estaba en pleno auge en la casa de Palo Alto, no una fiesta cualquiera. Sean Parker la había organizado para conmemorar un hito que parecía casi irreal. Facebook acababa de superar su primer 1.000.000 de usuarios. La música retumbaba, las copas circulaban sin parar y la energía del lugar era una mezcla de juventud, dinero y la sensación de que estaban haciendo historia. Mark no estaba presente. Para él la celebración no era una prioridad. Prefería seguir trabajando, obsesionado como el siguiente paso. Parker, en cambio, se movía entre los invitados como una estrella de rock en su propio escenario. Pero esa noche el glamour se rompió de golpe. La policía irrumpió en la casa y el ambiente se congeló. En cuestión de minutos lo que era un festejo se convirtió en una escena incómoda. Agentes registrando habitaciones, revisando identificaciones y encontrando lo que no deberían encontrar. El reporte oficial fue claro: presencia de drogas y de menores de edad consumiendo alcohol. El incidente no solo manchó la noche, sino que golpeó directamente a la imagen pública de Parker. En el ecosistema de Silicon Valley, donde la credibilidad es casi tan valiosa como el capital, aquello fue un desastre. En la vida real, el arresto y la cobertura mediática dañaron severamente su reputación, aunque nunca fue condenado formalmente por este episodio. El escándalo reforzó la percepción de Sean Parker, con su historial de excesos desde Napster. Era un riesgo para cualquier empresa que quisiera proyectar seriedad y estabilidad. Para los inversores más conservadores, esa noche fue la confirmación de sus dudas. Parker no era un socio confiable a largo plazo.
En el guión, este evento funciona como un punto de quiebre. Tras la redada, su influencia dentro de Facebook comenzó a desvanecerse. El hombre que había abierto las puertas en Silicon Valley y había conseguido capital, se convirtió, de pronto, en una figura incómoda. Mark, pragmático y calculador como siempre, entendió que era momento de tomar distancia. Y así, casi sin un adiós dramático, la era de Sean Parker en Facebook llegó a su fin. Fuera de la pantalla, la historia siguió su propio camino, y en muchos casos con un guión todavía más dramático que el de Hollywood. Mark Zuckerberg se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta antes de cumplir los 30 años, con un patrimonio que supera los $100,000 millones, y el control de un ecosistema que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora el metaverso. La compañía incluso cambió de nombre a Meta en 2021, buscando reinventarse más allá de las redes sociales. Eduardo Saverin, tras la batalla legal, consiguió un acuerdo extrajudicial que le otorgó alrededor del 4% de Facebook y el título oficial de cofundador. Ese porcentaje, incluso minoritario, lo convirtió en multimillonario. Se mudó a Singapur, donde vive alejado de los reflectores, casado y dedicado a las inversiones privadas. Nunca volvió a trabajar con Mark, y hasta hoy rara vez habla del tema. Los gemelos Winklevoss, por su parte, después de llegar a un acuerdo por $65 millones, apostaron por el mundo de cripto antes de que fuera mainstream y fundaron Gemini, uno de los exchanges más reconocidos del mundo. Sean Parker, por su lado, el carismático y polémico expresidente de Facebook, siguió moviéndose en el ecosistema de las startups e invirtió en compañías como Spotify, aunque su reputación siempre estuvo marcada por sus excesos y por el famoso incidente policial en Palo Alto. Y hablando de excesos, The Social Network también dejó su propia leyenda. Fue dirigida por David Fincher, un perfeccionista capaz de grabar una escena más de 90 veces hasta encontrar el ritmo exacto. El guión lo firmó Aaron Sorkin, maestro de los diálogos afilados y rápidos, que aquí entregó uno de los libretos más estudiados de los últimos años. J.C. Eisenberg interpretó a Mark, sin haberlo conocido jamás antes del rodaje, mientras que Andrew Garfield, que dio vida a Eduardo, investigó a fondo el papel, incluso defendió públicamente a Saverin en entrevistas. Justin Timberlake, quien interpreta a Sean Parker, tampoco conoció al verdadero Parker antes de grabar, pero Parker admitió que después de la actuación parecía hecha por alguien que lo conocía de toda la vida. La película ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora Original y definió un estilo minimalista y oscuro que luego influyó a decenas de películas y series. Para la famosa regata de los Winklevoss, Armie Hammer interpretó a ambos hermanos con ayuda de efectos digitales. Aunque Zuckerberg dijo que la película no era exacta, reconoció que el vestuario y la ambientación eran sorprendentemente fieles, y desde hace años circulan rumores de una secuela que aborda el escándalo de Cambridge Analytica, la expansión global y el nacimiento de Meta. El propio Sorkin ha dicho que la última década de Facebook merece otro capítulo. Al final, más allá de los pleitos, las demandas y los millones, The Social Network nos recuerda que el éxito rara vez es limpio, que detrás de cada gran empresa hay amistades rotas, egos heridos y decisiones que marcan destinos. Por eso está en mi serie de 10 películas que debes de ver antes de morir. No es solo la historia de Facebook, es un espejo de nuestra época, una radiografía de la ambición y la traición, un recordatorio de que el poder y la soledad a menudo caminan de la mano. Es cine impecable, dirección quirúrgica, guión afilado y actuaciones memorables que atrapan incluso si no te interesa la tecnología. Y cuando la película termina, con Mark solo enfrente de una pantalla, actualizando una y otra vez la página, esperando a que Erika acepte su solicitud de amistad, sí, la misma Erika que salió al principio del video, entendemos algo. No importa cuántos millones de conexiones puedas crear, al final, todos buscamos la nuestra. Mi nombre es Diego Osorio, y ahora te pregunto a ti, ¿Mark fue un genio que cambió el mundo o un depredador que lo moldeó a su conveniencia? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para construir un imperio? ¿El éxito justifica las traiciones o hay líneas que nunca deben cruzarse? Déjamelo en los comentarios, cuéntame qué te pareció la película y su historia real, y dime también qué otra película quieres que analice en este formato. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte de los próximos episodios.